socorro, mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Para poder comprender acerca de la honra a Dios en esta línea y en esta dimensión de la dispensación, me obliga como pastor a enseñar una vez más al respecto. Y es que para esto tenemos que entender no solamente un versículo, no solamente entender 2, 3, 4 versículos, sino que tenemos que tener un entendimiento desde una perspectiva inicial histórica para poder entender realmente acerca y llegar hasta la enseñanza de lo que es la honra a Dios a través de las ofrendas y a través de los diezmos, lo cual es importante en esta dispensación enseñar, porque afuera hay mucho mercader del evangelio. Usted mira trabajando 24/24, por así decirlo, ¿verdad? A los falsos profetas, a los falsos pastores, a los falsos evangelistas, a los falsos apóstoles. Y definitivamente uno de los determinantes y vinculativos dentro de estos pseudos y estos falsos es el hecho de lucrar con el pueblo de Dios. Entonces es importante poder enseñar esto en casa, y pues los hermanos que nos ven, si en algo les sirve, pues para nosotros va a ser una bendición poder de alguna manera trasladar esta enseñanza. Quiero abrir esta enseñanza acerca de la honra a Dios y el diezmo en el tiempo de la gracia con el versículo acerca de Lucas capítulo 12, versículo 35. Esto en algún momento lo hemos enseñado también acá en casa. Dice la Biblia en la versión de las Américas: estad siempre preparados. Escuche esto: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Para poder entender acerca de esto que le quiero enseñar el día de hoy, número uno, tenemos que partir del entendimiento que bíblicamente existen diferentes lámparas a las cuales Dios, a través de su palabra, insta a las iglesias y a los ministerios de mantener encendidas. Mire, tenemos, por ejemplo, aquí quise colocarle un breve listado, son 2, 4, 6, 8, 10 versículos, los cuales cada uno de ellos nos habla de una lámpara diferente. Por ejemplo, el Salmo 119, 105 nos habla acerca de la lámpara de la palabra. Recuérdate que la Biblia dice que tenemos que tener acuciosa forma de vivir en el evangelio y debemos de procurar mantener estas lámparas encendidas en nuestra vida espiritual. Vemos la lámpara de la palabra, le adjunté versículo y escritura como respaldo bíblico, el cual al momento de una enseñanza, de una predicación, es importante siempre. Lo que he procurado enseñarles, que toda enseñanza que tú recibas y toda instrucción de parte de Dios a través de la palabra tiene que tener pie de imprenta. Es decir, estamos en una dispensación en tiempo donde hay personas que con un versículo sacan, amado hermano, perdónenme la dicción, sacan unas fumadas que uno dice: Padre de la gloria, ¿cómo hay pueblo que todavía pueda recibir este tipo de aberraciones y pueda recibir este tipo de enseñanza sin ni siquiera gesticular? Y pues entendemos que la Biblia dice que una de las razones por las cuales el pueblo perece es por falta de conocimiento. De ahí es la importancia de la enseñanza doctrinal. Entonces vemos por lo menos, no le quiero decir que son las únicas, muy seguramente Dios puede hablar
a la individualidad de cada uno de nosotros y mostrarle algunas otras en revelación. Pero tenemos, por ejemplo, la lámpara de la palabra, la lámpara del Espíritu Santo. Mire, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, evidentemente el espíritu de Dios en el espíritu del hombre. Tenemos la lámpara de la preparación profética, la lámpara del arreglo espiritual. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron. Pues cada una de estas lámparas tiene que ser vigilada internamente en el corazón de cada uno de nosotros. Es decir, cada uno es responsable delante de Dios. Recuérdate que hemos estudiado acerca de la parábola de las vírgenes. Algunas se quedaron dormidas y pues, amado hermano, cuando vino el amado, no estaban ellas preparadas con aceite. La lámpara del aceite, que es la intimidad y la consagración. Lucas nos habla de la lámpara de la vigilancia. Nos habla también acerca de la lámpara del testimonio. Lucas nos enseña también acerca de la lámpara del deudo, dice, mire, del diezmo, perdón, que es la de la 10ª parte. Apocalipsis nos habla acerca de la lámpara de la iglesia como candeleros. Y Apocalipsis también, como le digo, nos habla también acerca de la lámpara desde la perspectiva de un ministerio. Mire cuán rica es la palabra de Dios, y estoy seguro que de cada uno de nosotros podrá sacar una enseñanza muy especial. Ahora, en lo tocante a la lámpara del diezmo, que es la dirigida, quiero ser claro, no es la única lámpara que un hijo de Dios debe de velar que permanezca encendida en su vida. Existen diferentes. Sin embargo, Lucas 15:8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara, mire, y barre la casa y busca con diligencia hasta lograr su cometido? Es decir, hasta encontrarla. Para poder entender esto y para poder entender acerca del diezmo, amado hermano, es importante conocer historia y es importante conocer dispensaciones. Cuando la Biblia nos habla acerca de la lámpara del diezmo, nos habla en Lucas 15:8, que fue el que anteriormente le trasladé. Específicamente, aquella persona pierde la 10ª moneda. La 10ª moneda es lo que en sombra y figura y en interpretación bíblica podemos entender que esta mujer que tenía 10 monedas de plata y perdió una, perdió un hábito, perdió el cumplimiento de una ordenanza por parte de la palabra. El haber perdido una 10ª parte nos habla acerca de ese diezmo que debía de existir dentro. Ahora, tome nota de esto, que cuando da la enseñanza acerca del diezmo, de esta 10ª moneda, habla de hogar. Aquí está hablando que ella barre la casa. Esto nos lleva a la dimensión del entendimiento, amado hermano, que esto va directamente ligado a la administración del hogar. Entonces, la palabra enciende es la palabra hapto. Esta la puede encontrar usted en la G681. Para los que son acuciosos, es importante dejar pie de imprenta para que no sean mensajes elucubrados, tal vez muy bien entregados, pero carentes de un fundamento en la palabra. Esa palabra encenderse quiere decir, tome nota por favor, tome nota y quiero que apunte y pregunte si es necesario. Esa palabra enciende es la palabra sujetarse, es la palabra aferrarse, es la palabra encender con fuego. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de encender con fuego, nos habla de que esta lámpara debe de aprender a ser de alguna manera encendida, valga la redundancia del término, bajo la sujeción de nuestro pastor. Sin embargo, acá tenemos que hacer clara la acotación que la sujeción del pastor es a la sujeción de nuestro pastor Espíritu Santo. No está hablando de un hombre como persona individual. Entonces hay que tener el fuego del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que qué mujer que ha perdido no barre la casa, es decir, se esfuerza, batalla y procura recuperar. No sé si pueden apagar los teléfonos, por favor, si fueran tan amables.
de una vez, si fueran tan amables. ¿Dónde están encendidos los teléfonos? Pónganlo en vibrador si fuera tan amable. Quiero rogárselo. Tómese un minuto, revise su teléfono que esté en vibrador. Toda la iglesia, por favor. Si fuera tan amable, revise que su teléfono siempre que esté en la casa del Señor esté en vibrador. Se lo ruego. Se llama honra. Honrando el nombre de Dios. Ok, entonces el fuego del saber dar con alegría es algo que tiene que ser encendido en la vida del Hijo de Dios bajo la sujeción del Santo Espíritu de Dios. Déjeme le explico un poquito. Cuando se habla acerca del diezmo, se está hablando acerca de un principio. Cuando se habla de un principio, mire lo que dice el diccionario que significa principio. Es una ley o regla, la cual hoy en el nombre del Señor vamos a votar con la autoridad de la palabra. Es una ley o es una regla que se cumple o debe de seguirse con cierto propósito. Debe de haber una razón por la cual exista. Y esto viene como consecuencia necesaria de algo. Y mire con color rojo, con el fin de lograr un propósito. Una de las cosas que tenemos que entender primeramente, porque esto lo tenemos que ir estudiando y viendo por dispensaciones, es que quien dio primero, es decir, el traerle ofrenda y el presentarle diezmo al Señor en un altar, tome nota, en un altar. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios, para que nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Segundo versículo, Juan 3:16, dejando claro y plasmado el hecho de que quien da primero fue el Padre de la gloria, el Padre celestial, el que está en las alturas. Y dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es decir, el principio de dar es algo que está albergado, que está anidado en el corazón, y si no se encuentra, debe de ser cultivado, como la mujer que perdió el dracma y dice que barrió hasta que la encontró, dándonos a entender claro que ese es un principio que sí debe de ser de alguna manera monitoreado en la vida individual. Esta labor es individual, personal. Por favor, quiero que esto usted lo entienda de esta perspectiva. Es individual, es personal y es algo entre Dios y el individuo. Porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, bendita misericordia de Dios, no se pierda, dice acá, miren, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es el primero que instala el principio de dar cuando usted y yo todavía no nacíamos? Dice la Biblia que fue el Padre que está en los cielos. Romanos capítulo 8 versículo 29. Perdóneme que le vaya a entregar versículo, pero necesito dejarlo bien. El ortomeo, el corte de la palabra debe de ser hecho correctamente para poder comprender el tema. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, dice la Biblia, el primogénito. Cuando nosotros vemos esto, vemos que en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 4, perdóneme tanto versículo, pero debe de ser entregado, dice la Biblia que también Abel por su parte trajo, esto lo entendemos en la dimensión de la primogenitura, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y dice la Biblia que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Tome nota que lo que presenta Abel delante de Dios, bueno, tanto Caín como Abel, son ofrendas. Pero dice la Biblia que a Caín y a su ofrenda no la miró con agrado, y Caín se enojó, ¿verdad? Esa palabra agrado es la palabra sha'ah. Usted la encuentra en Hebreo 81:59. Mire lo que produce la obediencia: clavar la mirada para ayudar, inspeccionar, considerar, quedarse pasmado. Imagínese cómo es posible que un simple mortal pueda provocar en Dios
ese tipo de situación. Como mirando alrededor en asombro o perplejo, dice, esto lo encuentra usted en la concordancia Strong. Esto no es mío, esto es de la concordancia. Significa agrado, atender, desmayar. Es decir, Dios se quedó sorprendido, Dios clavó su mirada, más que en lo físico, amado hermano, en la obediencia que tuvo Abel cuando se presentó delante de Dios. Es importante dejar acotado esto. Ahora bien, ¿por qué trajo de los primogénitos de sus ovejas? Tenemos que entender. La palabra primogénito es la palabra becorá, que es importante también tenerla, que quiere decir primogénito de hombre o bestia, primogenitura, un derecho. Ser primogénito da derechos. Nos habla de una primicia y nos habla, amado hermano, de una primogenitura. Esta palabra vacar significa reventar el vientre, es decir, esto tiene que ser parido. Esto va a ser difícil para algunos, tal vez para otros no tanto, pero para algunos el poder ser fiel y leal y honrar el nombre de Dios en algunos momentos pueda conllevar batallas internas, cuando nos cuesta tener esa benevolencia delante de Dios y esa honra delante de Dios para poderle presentar lo que es de Él. La palabra vacar, que es una raíz hebrea, significa reventar el vientre, dar a luz. Literalmente hay que parir esta actitud interna en el corazón. Dice, de una mujer o de un árbol significa madurar, primeriza y dar primogenitura. Ok, esto se lo quiero dejar a usted como una base. Aquí todavía no entramos en la enseñanza. Entonces tenemos que entender, número uno, que el diezmo es un acto de, diga conmigo por favor, agradecimiento. Desde el inicio, desde Génesis. Por eso el Señor dice, honra al Señor tu Dios. ¿Y por qué es importante dejar esa acotación hoy? Porque afuera mucho pseudoministro cobra el impuesto del diezmo dentro de sus congregaciones, al grado tal que incluso aquellas personas que de alguna manera no participan con ello dentro de sus congregaciones generan listados de los morosos en medio de sus congregaciones. Entonces, número uno, para poder entender la dimensión del diezmo en la gracia, tenemos que aprender acerca de las dos dispensaciones previas y cómo cada una, de alguna forma, el Señor la va pagando. Mire, el diezmo es un acto de agradecimiento. Número uno, por el rescate o la liberación de mi familia en la línea de la cautividad en Sodoma y Gomorra. Entiéndase que Sodoma y Gomorra no hablamos de ciudades físicas, hablamos de condición espiritual. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? ¿Cómo respalda eso usted, pastor? Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote, dice acá, mire, del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham. Aquí Abraham todavía no tenía la H en su nombre. Estamos hablando de la vieja naturaleza del padre de la fe. Aquí todavía no había sido nombrado el padre de la fe, aunque ya sabíamos que él habría de ser. Pero note que este Abraham no tiene H, es decir, la parte espiritual de Abraham todavía no estaba de alguna manera formada en su interior. Y lo bendijo Dios diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dice la Biblia que acto seguido por parte de Abraham delante de Melquisedec, en agradecimiento por el rescate y la liberación de su familia, dice la Biblia que él le dio el diezmo de todo. Vemos acá definitivamente, porque cuando uno escucha las acepciones de algunos maestros que definitivamente tienen que acercar un poquito más la lupa al escrito está, vemos que
realmente en esta dispensación del diezmo, y ahorita se lo voy a explicar un poquito más adelante, vemos que esto no era en ningún momento exigencia. Es decir, no era un estatuto, no era un mandamiento, no era un establecido. ¿Por qué? Porque cuando se gesta Génesis capítulo 14 versículo 18, no existe ley. En esa dispensación de tiempo descrita no había ley. Ahorita se lo explico más adelante. Quiere decir que cuando sacó el diezmo de todo, dice la Biblia, amado hermano, que Abraham saca el diezmo de todo, lo hizo no por obligación, no lo hizo por exigencia, como en algunos lugares se suele dar el día de hoy, donde al pueblo se le exige y se le coloca carga sobre sus lomos, y en algunos momentos se les maldice con versículos sacados de tiempo y sacados de contexto, amado hermano, donde a la gente la obligan de alguna manera a volcarse económicamente delante de Dios. Y eso hay que enseñarlo a la luz de la palabra. Entonces vemos que ya desde Génesis 14, 18 y 20, el diezmo no era algo que se exigía. Es decir, el diezmo no es un exigible dentro de la congregación. El diezmo dentro de la congregación no son montos a cobrar, sino que desde Génesis 14 observamos que el diezmo, desde la perspectiva bíblica, que todavía estamos hablando de un tiempo dispensacional, fuera de la ley y fuera de la gracia, era una gratitud y una honra establecida en medio del pueblo de Dios. El diezmo, mire lo que dice acá Génesis, es un voto. Génesis 28, 20 dice: entonces hizo Jacob el voto diciendo: si Dios está conmigo, ¿con cuántos de nosotros está Dios? ¿Estás tú seguro que Dios está contigo? Levántame tu mano, quiero ver. Garantizado que Dios está contigo. Ok, gloria a Dios. Hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Como consecuencia de la gratitud y la honra, porque Dios me guarda. Mire lo que dice aquí: si Dios está conmigo, el Señor guarda mi camino, me da alimento de comer y ropa de vestir. Es decir, si la provisión de Dios está conmigo y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces yo declaro que el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, ahí está mi piedra, mire. Para los que tenían alguna vez la duda de por qué tenía, mirar, y por qué tenía una piedra ahí, es porque yo estoy seguro que Dios está conmigo y que Dios es mi roca. Es una figura profética. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, como producto de ¿qué? De lo que tú has hecho, Dios, en mi vida, de la manera en la que tú me has guardado y me has cuidado, en la manera en la que tú me has respaldado saliendo de las batallas y saliendo de las situaciones difíciles. Porque dice acá, amado hermano, si me das alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano, entonces yo voy a declarar, y todas estas virtudes Dios las derrama sobre cada uno de nosotros en misericordia, en gracia y en bondad. Y entonces, como un testimonio de que tú estás conmigo, de que tú me has guardado a lo largo del camino, atravesaste pandemia, iglesia, y aquí estás. Atravesaste camino, tienes alimento en la mesa, tienes ropa para vestir y tienes la sanidad de Dios, aunque estás atravesando un momento adverso. Tú sabes que Dios está contigo. Y como consecuencia de que Dios está con Jacob, dice la Biblia, Jacob hizo un voto. ¿Qué es voto? ¿Qué hizo Jacob? Voto, dice, desde una perspectiva cristiana, un voto es una promesa deliberada
¿Qué es un voto? Una promesa que hago deliberadamente, es decir, sé que estoy pensando, sé que estoy haciendo. Dice la Biblia, y libre hecha a Dios de un bien posible y mejor. Eso lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Usted lo puede buscar ahí en internet cuando salga del servicio. Tome nota de esto. Dice la Biblia, necesito dejar este parámetro establecido para poder enseñar correctamente más adelante. Dice la Biblia que el diezmo es una cosa consagrada a Jehová y es cosa dedicada a Jehová. Levítico capítulo 27 versículo 30 y 32. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Escucha, pueblo de Dios, ¿cuántos anhelamos honrar a nuestro amado Rey? Yo estoy seguro que esto te va a cambiar a ti la dimensión de la forma de pensar. Dice, y si un hombre quiere regreso es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Esto es otra historia. Igual, esto se lo estoy trasladando como historia. Esto ya no tiene vigencia. De una vez le quiero anticipar todo esto que le estoy leyendo. Se lo estoy dejando plasmado para poder entender las tres dispensaciones del diezmo. No se preocupe, todo esto ya no tiene vigencia. Yo le voy a explicar con palabras. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, dice la Biblia, la 10ª cabeza ¿será para el pastor? No. Dice que es cosa consagrada para el Señor. Tenemos que entender claramente esa parte. Ok, entonces para poder avanzar en esto, tenemos que entender que la Biblia nos enseña acerca de 3 dispensaciones en la ejecución del diezmo. Para poder entender la dimensión de la gracia o la dispensación de la gracia, tenemos que avanzar desde el mismísimo libro de Génesis. Primero dice la Biblia que surge antes de la ley, en tiempos patriarcales. Ese es el origen, donde la adoración era voluntaria y era basada en la revelación personal de Dios. En la historia avanza y luego se desarrolla lo que nosotros conocemos la ley. Y esto es cuando Israel es constituido como nación y Dios establece un sistema levítico. Así se le conoce el sistema levítico, sostenido por mandamientos. Cambia la dispensación. Cuando Abraham se presenta delante de Melquisedec, no existía ley. No había ley. Sin embargo, por gratitud y por honra, él decide darle el diezmo de todo a Melquisedec. Avanzando en la línea de la historia, dice acá que se instituyen las leyes levíticas. Y eso nos enseña a nosotros acerca de los mandamientos de Dios, donde se instala de alguna manera, lo vamos a ver más adelante, la escritura que regularmente utilizan todos los mercaderes de la fe, donde le dicen al pueblo de Dios: malditos sois con maldición. Si no traes el diezmo a esta casa, Dios te va a castigar y Dios te va a maldecir. Recuérdate que hay cambio dispensacional. Entonces, entre el surgimiento antes de la ley y el desarrollo de la ley hay un tiempo. Finalmente, con la venida del Cristo de la gloria, se inaugura una nueva dispensación, bíblicamente hablando, que se conoce como la dispensación de la gracia, donde el diezmo deja de ser obligatorio. Ahorita te voy a enseñar los versículos donde el diezmo deja de ser obligatorio y muta. Con la venida de Cristo Jesús, el diezmo deja de ser obligación y deja de ser ley y se convierte en algo que tú y yo debemos de conocer como honra, gratitud
y adoración. Anota esto en tu corazón, y tú que estás del otro lado de la televisión, hermano, que probablemente tu pastor anda atrás de ti viendo cómo te cobran los diezmos, incluso los atrasados. Tú tienes que saber que cuando se cambia la dispensación, cuando viene Cristo Jesús, deja de ser ley, deja de ser obligación, deja de ser mandamiento. Mire todo lo que vino a causar nuestro amado Señor Jesús. A pesar que Él dijo en su momento: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacer que se cumpla. ¿Cuántos recordamos ese versículo? Entonces, con la venida de Cristo Jesús, el diezmo deja de ser obligación y empieza a ser honra y gratitud. Y es ahí donde tenemos que entender estas tres dispensaciones. La dispensación antes de la ley, el diezmo era una especie de adoración, una especie de reconocimiento de la bendición de Dios sobre la vida de los hijos de Dios. Mire lo que dice acá: y bendito sea el Dios Altísimo. Y le dio a Abraham sujeción, reconocimiento, ojo, sin que Melquisedec lo hubiese requerido. Es decir, esta palabra que aparece acá descrita en Génesis 14:20, que es la palabra maser, escucha lo que sucede acá en Génesis 14:20. Dice: la separación de lo consagrado, no como impuesto, sino como un acto sagrado. Es importante entender eso. Dice la Biblia que él dio, el Natán, la palabra que traduce acá es la palabra Natán. Ahí están los numerales para los que les gusta estudiarlo. Y dice acá que Abraham, como un acto sagrado, empieza a hilvanar las palabras, como un acto sagrado, entrega voluntariamente, no por obligación, no por requerimiento, no por exigencia. Por eso es que cuando nosotros vemos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros requiriendo economía para poder trasladar una palabra de bendición, por favor escuche lo que le voy a decir frontalmente: usted está hablando con un mercader del evangelio. ¿Por qué? Porque la entrega de los diezmos es algo voluntario. Dice acá, según la palabra en el original 54:14, una entrega voluntaria hacia alguien superior. Mire, y dice que le entregó el diezmo o los diezmos de todo. La palabra de todo es la palabra kol, que significa reconocimiento de la totalidad de la bendición recibida. Entonces vemos que en esta dispensación de la ley, amado hermano, no había mandamiento, no había mandamientos previos, ley ni sacerdocio levítico. Es decir, no tenía ninguna obligación Abraham de entregarle a Melquisedec absolutamente nada, más la honra. Y entendemos que Melquisedec, esta es una de las acepciones que tenemos que comprender, Melquisedec bíblicamente y a través de los estudiosos se estima que Melquisedec fue una salida fuera de tiempo del Señor Jesús, que se presenta antes de su venida. Entonces, cuando Abraham, esto lo dicen los estudiosos, cuando Abraham se presenta, se está presentando delante de Cristo Jesús en una salida dispensacional. Por eso es que cuando Abraham ve a Melquisedec, él se dobla y se postra. Y dice la Biblia que por agradecimiento, esta es la parte que yo necesito que comprendamos como iglesia: el diezmo, amado hermano, no es ley, no es obligación, es honra y agradecimiento delante de Dios. Por eso es que cuando nosotros como ministros vemos a otro ministro exigir como una cuenta por cobrar un diezmo dentro de una congregación, amado hermano, se tiene que saber que allí lo que se está buscando, en vez del bienestar de la oveja, son los bienes de la oveja.
Entonces, no habían mandamientos cuando Abraham se presenta delante de Melquisedec, es decir, no existía castigo, no había la maldición se establece en Levítico, pero acá no existía la ley. Quiere decir que no dio a Abraham más que por gratitud y honra y reconocimiento, basado en las palabras que vimos anteriormente, el poder de Dios. Quiere decir que de alguna manera en ese momento, fuera de ley, el diezmo era una adoración espontánea. Al igual que cuando Noé, Job y Jacob presentan ofrendas. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Ok, entonces, antes de la ley, el diezmo no era requisito para un hijo de Dios. No era exigencia para un hijo de Dios. Ojo, fuera de la dispensación levítica previa, el diezmo era una obediencia nacida. Diga conmigo, por favor, del corazón. Mire qué tremendo. Ahora, en el avance del espacio del tiempo, llega la dispensación de la ley. Ahí, en ese establecimiento levítico 27:30, dice que el diezmo de la tierra de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Aquí cambia. En Levítico cambia la dispensación del diezmo. Tome nota, aquí se convierte en ley para el pueblo de Dios. Cosa dedicada, codes es la palabra en el original, dice que es algo apartado, y esto es lo que me llama la atención, exclusivo para Dios. Entonces podemos ver acá que el diezmo se convierte ya a estas alturas en parte del sistema de la santidad, se le llama, en el orden levítico. ¿Por qué? Porque la función del diezmo, número uno, apunte usted también allá en casa si quiere, las funciones en Levítico del diezmo era el sostenimiento de los levitas, según el libro de Números capítulo 18 versículo 21. Es decir, el diezmo en ese tiempo, en esa dispensación de ley, toma un propósito: el sostenimiento de los levitas, el sostenimiento del culto y el santuario. Ese era el propósito por el cual Dios lo había establecido como ley. También dice la Biblia que había sido establecido, según Deuteronomio capítulo 14 versículo 29, para cuidar al pobre, al huérfano y al extranjero. Por eso es que usted algunas veces ve a algunas personas que dicen: el diezmo hay que dárselo a los pobres. No, el diezmo se le entrega a Dios, pero parte de la preparación para lo cual va a ser ese diezmo establecido dentro de la línea levítica, gracias hijo, era para poder de alguna manera darle alimento al pobre, al huérfano y al extranjero. Ahí tiene el versículo, Deuteronomio 14, 29. Y sobre todo, para recordar la dependencia de Dios. Ley. En ese momento el diezmo era ley. Es decir, aquí sí queda establecido de alguna manera que el diezmo fue una responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, dentro de la administración del pueblo, la responsabilidad del diezmo y de los levitas de alguna manera era religiosa para el mantenimiento y el sostenimiento de una nación. Es decir, en aquel momento el diezmo era una forma a través de la cual la nación de Israel se sostenía. Dice la Biblia, mire acá, que era obligatorio en el tiempo de la ley, que hay que separarlo. Era obligatorio porque Israel se movía sobre un gobierno teocrático, es decir, que su economía era parte de la adoración por el sistema de gobierno que ellos tenían. De ahí es que el no diezmar era como faltar ante finanzas, era violar un pacto nacional porque era su sistema de gobierno, el levítico. Por eso es que a la gente le imponían el diezmo, amado hermano, porque era parte de la necesidad para el mantenimiento de alguna manera también de la nación. Entonces no diezmar era violar el pacto nacional. De ahí es que
aparece Malaquías más adelante denunciando el rombo del sistema levítico. Y eso es delicado, amado hermano. Durante la ley, tome nota, durante la ley, nosotros no estamos más en la ley, nosotros estamos hoy como iglesia viviendo una dimensión diferente, que se le conoce como la dispensación de la gracia. Pero durante la ley, el diezmo no era adoración voluntaria, ahí ya cambió. Previo a la ley, era voluntario en adoración y en agradecimiento. A partir del establecimiento del Levítico, eso se convertía. Aquí hubo un cambio dispensacional, un mandato que sostenía toda la estructura sacerdotal. ¿Qué dice acá? Terrenal. Se vivía de la ley. Y el que no cumplía con la ley era sancionado de alguna manera. Posteriormente a eso de la ley, entramos a la dispensación que nosotros conocemos como la dispensación de la gracia. Ya en esta nueva dispensación, la cual arranca con la venida de Cristo Jesús, cuando el Cristo de la gloria viene y muere voluntariamente en la cruz del Calvario, tú tienes que saber que la venida de Cristo Jesús marca un tiempo antes y un tiempo después. Dispensacionalmente viene el tercer cambio dispensacional para el diezmo. Y en esta nueva dispensación del Cristo de la gloria, el diezmo nuevamente vuelve a tomar un realce de honra y adoración. Por eso el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 8, dice: aquí hombres mortales. ¿El libro de Hebreos es antiguo o es Nuevo Testamento? Ok, entonces aquí estamos hablando de la entrega del diezmo nueva testamentariamente hablando, ¿sí o no? ¿Sí me sigue la huella, amado hermano? Aquí hombres mortales reciben diezmos, quiere decir que en el tiempo de Hebreos el diezmo no estaba invalidado. Algunos estudiosos dicen que Jesús no dio una orden específica de que había que diezmar en la dispensación de la gracia, pero tampoco encuentras un versículo que abrogue la entrega del diezmo. Por eso es que Hebreos dice: aquí hombres mortales reciben el diezmo, pero allí el sumo sacerdote Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, uno de quien se da testimonio. ¿Quién es del que se da testimonio que vive? Cristo Jesús. Entonces, aunque no existe un versículo conciso donde Jesús te diga, tampoco existe ningún versículo dado por parte de Cristo Jesús y o alguno de sus apóstoles que establecen la sana doctrina que el diezmo debe de ser raído. Es más, aquí hombres mortales reciben el diezmo. Quiere decir que la práctica del diezmo, encontramos otro versículo que dice también: vosotros que diezmáis, lamenta, el eneldo. Tenéis que hacer esto no dejando de practicar, y da otros parámetros que se circunscriben al comportamiento espiritual de un hijo de Dios. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Si usted tiene pregunta, levánteme la mano, por favor. Entonces acá vemos que Cristo, ojo, no los levitas, sino del que se da testimonio, Cristo Jesús, mire, no los levitas, reciben espiritual y eternamente la honra. Es cuando un hijo de Dios se presenta delante del altar para ejercitar ofrenda o diezmo, no lo está haciendo bajo la ley. Tiene que entender, hermano, que si usted diezma o no diezma dentro de esta congregación, Dios igual le va a seguir bendiciendo y sobre su vida no hay maldición establecida. Aunque en el libro de Malaquías dice: malditos, que es lo primero que sacan los mercaderes de la fe.
Por eso dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Malditos sois con maldición, el pueblo todo me ha robado en los diezmos y en las ofrendas, e instalan la maldición sobre el pueblo. Pero la Biblia dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces, en el cambio dispensacional de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, todo lo que había sido establecido como castigo y o maldición, entiéndase Malaquías, fue derribado en la cruz del Calvario. Y es donde no hay maldición más para aquel que ejercita o no ejercita el diezmo delante de Dios. Quiere decir que en Hebreos no se abroga el diezmo, sino se transforma en la naturaleza del diezmo. Si tú diezmas, es por gratitud, es porque Dios te ha bendecido, no porque el pastor te lo pida. Y si tienes pastor que te está cobrando el diezmo, te puedo decir, apártate de esa iglesia, porque lo que están haciendo es lucrando con tu vida espiritual. Porque cada vez que tú vienes y traes diezmo delante del Señor, no puede ser exigencia pastoral. Es más, ni siquiera es exigencia bíblica, porque la dispensación, amado hermano, de la ley terminó cuando Cristo Jesús entregó voluntariamente su vida en la cruz del Calvario. Y dijo: toda acta contraria, entiéndase todos los decretos y actas dentro de los cuales está constituido el que está enumerado en el libro de Levítico. Entonces se transforma completamente la naturaleza del diezmo de obligación a gratitud. Avancemos en esta línea. ¿Qué cambia con Cristo? Esta es la dispensación en la cual nosotros nos encontramos hoy, la dimensión de la gracia. Yo, en el nombre del Señor Jesús, no sé si algún ministro ha dañado su corazón con respecto a este tema en especial, pero quiero decirte que para ti, que algún día algún ministro te maldijo como consecuencia de que por alguna razón tú no pudiste presentar diezmos y ofrendas delante de Dios y te hicieron sentir cucaracha, quiero decirte, amado hermano, que esa persona que te cobró esa cantidad de dinero, lo que te haya pedido, está completamente fuera del orden de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdocio cambió. Seguir exigiéndole al pueblo el diezmo basado en Malaquías, eso es una bajeza. Eso es no explicarle al pueblo que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y que llevó cautiva la cautividad, y que toda acta contraria, todo lo que fue establecido contrario ya fue llevado en la cruz del Calvario. Entonces, no dice pues que malditos sois con maldición hasta que Cristo Jesús murió en la cruz. Y créame que esto a veces es devastante, amado hermano. Entonces el sacerdocio cambia, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también ¿qué? Cambio de ley. Entonces el pueblo no es maldito por no diezmar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya llevó el acta de los decretos que era contraria. Cuando Cristo Jesús viene, Él viene a entregar su vida y nos da una dimensión de vida completamente diferente. Mire lo que dice acá: la ley ceremonial caduca, ya no hay más ley. Tú y yo no diezmamos más por ley. En todo caso, si tú voluntariamente quieres honrar el nombre de aquel Dios que te cuida, que te guarda, que te provee, que te sustenta, que ha estado ahí en medio de la necesidad, iglesia, lo menos que podemos hacer es honrar el nombre de Dios, no por obligación de un pastor, sino por gratitud en tu corazón. ¿Estamos entendiendo el cambio dispensacional? Por eso dice Colosenses: anulando el acta de los decretos, Malaquías incluido, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Y bendito Cristo de la gloria, clavándola en la cruz del Calvario. Es decir, Jesús lo que estaba diciendo: vosotros no sois malditos por presentar o no presentar ofrenda. Eso fue en Levítico. Conmigo, si tú vas a traer al altar, tiene que ser voluntario, con amor y por honra, no por obligación, no porque te cobran, no porque te siguen, no porque te ponen cobranza de la iglesia y te mandan motorista a traer el diezmo a tu casa.
sino gracias, Señor, has cuidado, me has bendecido, me has prosperado. Tal vez no tengo las 50 casas que quiero, Padre, pero hoy tengo mi casa, tengo techo, tengo comida, tengo vestido, que es la promesa tuya hacia mi vida, Padre. Y por honra, por gratitud, por amor, no por exigencia, no por ley, Padre, yo te entrego al estilo de Abraham con Melquisedec el diezmo de todo, Señor. ¿Por qué? Porque te honro. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, no por obligación. Cuando tú encuentras pastores pidiendo diezmo, tú tienes que saber que son mercaderes. Ya el que quiera seguir dando su dinero de esa manera, y es algo muy personal. Pero la Biblia, amado hermano, los pastores no somos cobradores de la iglesia. No nos equivoquemos. Mire Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cuántos adoramos el nombre de nuestro amado Señor? Lo tienes que hacer en espíritu, pero también en verdad. ¿Por qué? Porque el que ama, da. ¿De veras, pastor? Sí. Tanto amó Dios que dio. Entonces tenemos que entender que el dar es una manifestación de amor, la cual se da no por obligación, escucha Juan José, ni por exigencia, sino por gratitud. Mire, se elimina la maldición legal. Gálatas 3:13. Por eso era necesario todos estos versículos, para que no quede la opción a la duda. No nada más le tiro Malaquías y sobre eso lo amarro, hermano, y lo hago a venir a usted a diezmar por miedo. Mire qué bajeza. Lo que le estoy enseñando es a honrar el nombre de Dios en verdad y no por maldición. No sé si se está dando cuenta de ello, amado hermano. Cristo nos redimió de la maldición, Kenny. Mire, esa maldición de la ley. Echó por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Es decir, Él se hizo maldición para llevar nuestra maldición. Tú y yo no podemos decir que honramos a Dios si tenemos la lámpara del dracma apagada en medio de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque aquel hombre que diezma y ofrenda demuestra gratitud, demuestra honra delante de su Dios. Quiere decir que cuando tú te presentas al altar con tu ofrenda y tu diezmo, lo que le estás diciendo es: Señor, aquí le vengo a dejar el dinero al pastor. No te equivoques. Eso lo puede pensar la gente del desierto, y tal vez tolerable para una iglesia de atrio, pero para una iglesia que camina hacia la dimensión de la santidad, en la dimensión del lugar santísimo, para ti y para mí, la honra a Dios debe de ser el pan de cada día. Y no te estoy diciendo que es lo único con lo cual puedes honrar a Dios. Tenemos que honrar a Dios con obediencia, tenemos que honrar a Dios con santidad. Hay 1000 formas de honrar a Dios, pero esta, dice la Biblia, que es una de las lámparas que tenemos que procurar mantener encendidas. Por eso arranqué con el versículo de que hay que mantener lámpara encendida. Y una de las lámparas de las cuales tú y yo no podemos quitar la vista es la lámpara del dracma, es decir, la lámpara del diezmo. La motivación pasa del deber y obligación a la honra. Por eso la Biblia dice que cada uno da como propuso. ¿Qué? Porque la honra está depositada acá. Yo no puedo decir que honro a Dios. Y mire, cuando regresamos y estudiamos el libro de Levíticos, entendemos que como historia dice la Biblia que muchas cosas en el Antiguo Testamento sucedieron como enseñanza para nosotros. No sé si alguno de los escuderos me puede conseguir ese versículo, por favor. Eso quiere decir, amado hermano, que entender Malaquías determinaba: malditos sois con maldición. Quiere decir que habían actividades que se instalaban como consecuencia de una desobediencia. Pero en el tiempo de la gracia, amado hermano, dice la Biblia: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque dice la Biblia que Dios ama
al que con un corazón alegre y agradecido honra su nombre. Por eso es que el diezmo no puede ser hoy por hoy, amado hermano, una exigencia eclesial. Mire lo que dice aquí. El diezmo ya no sostiene un templo levítico, pero tú tienes que saber que con la honra que tú das a Dios, tú y yo sí sostenemos la obra del reino. Número 2, dice la Biblia que ya no es impuesto. Anote esto, porque tal vez para nosotros es algo pues que usted dirá: sí, pastor, por esa línea usted nos ha traído durante muchos años, pero afuera mucho de lo que se está dando no obedece a esta línea. Afuera se está amenazando al pueblo, se está maldiciendo al pueblo con tal de que presenten sus ofrendas de una manera equivocada. El diezmo en la dispensación de la gracia no se da por miedo o por maldición. No, es que si yo no diezmo no va a hacer que Dios se enoje. Dios te ama. Tanto te amó que envió a su hijo. Pero creo que lo menos que nosotros podemos ser delante de Dios, si Él nos guarda, nos cubre, nos bendice, nos sustenta, nos provee, mínimo gratitud a Dios, honra. Y esa palabra honra, guárdala en tu corazón, porque a lo largo de este 2026 mucho de lo que vamos a hablar es honra. ¿Quiere decir que el pastor se va a dedicar a sacarle dinero a la iglesia? No, vamos a bregar a partir de la palabra, buscando cómo agradar y honrar el nombre de Dios. De ahí es que una persona que no ofrenda, que no diezma, no hay problema, pero tienes que saber que algo en tu corazón está mal, porque lo menos que le debemos nosotros al que dio su vida. ¿Cuántos saben que Jesús dio su vida por ustedes? ¿Hay alguien aquí que sepa que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, por mí? Ya no es tributo nacional, como que fuera anuncio de la tele, ¿va? Sino que es adoración cristocéntrica. De todo esto nos quiere sacar de alguna manera el enemigo, buscando en nosotros algo completamente diferente. Esto quiere decir, número 1, que después de la ley el diezmo se convirtió en un acto de honra y de adoración voluntaria. Dígale a su hermano que está a la par, por favor: diezmar u ofrendar es voluntario. La ley ya terminó. La ley ya terminó. Mire qué complicado para un pastor es llevar al pueblo ese entendimiento, porque mucho pueblo que ha sido enseñado a lo largo de décadas de que si no diezmaba era maldito, cuando se encuentra con esta libertad, amado hermano, se puede perder. Pero tú y yo sabemos que nuestro corazón le pertenece al Señor. Entonces, observe esto, y con esto quiero ir terminando. Y si los hermanos de la alabanza se pueden acercar, por favor. Mire la separación de los pactos. Este cuadro es importante. Este cuadro es importante. Más de alguien se va hoy con libertad, que decía: no, si yo no sé si alguien de ustedes ha estado cargado porque no ha podido diezmar y se ha sentido casi cucaracha y maldito, porque alguien alguna vez le enseñó a usted acerca de ello. Pero mire el cambio de las dispensaciones. Observa, Eric. En el antiguo pacto, Melquisedec recibe los diezmos. En el nuevo pacto, es Cristo Jesús quien recibe la honra eterna, según el escrito está. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? En el antiguo pacto el diezmo era obligatorio. Por eso necesitaba enseñarle con versículo, porque cambiar un entendimiento de azul a rojo a veces cuesta. Y no solamente, no digamos para un pueblo, para los pastores que viven asalariados de estos rubros. Más de alguno le va a caer esto como balde de agua fría. Entonces, ya en el nuevo pacto el diezmo es voluntario. En el antiguo pacto era un sistema levítico. Mire, en el nuevo pacto no solamente cambian cosas como esto, sino como por ejemplo el ministerio del sacerdocio de la mujer cambia según el orden de Melquisedec.
donde la mujer ya no tiene acepción, es decir, donde la mujer ya no es tomada como menos y el hombre como más, sino como iguales. Ya no hay acepción. Eso también cambia en el nuevo pacto. Entonces, mire qué realce ministerial toma la mujer en el cambio del pacto a Melquisedec. Y de esa misma manera, ¿sabe qué nos está diciendo Dios? Sean libres. Y si quieren hacerlo en mi casa, que sea voluntario de su corazón, porque en esa voluntad de corazón yo voy a pesar cuánto me aman de alguna manera, porque dice la Biblia, honra ¿a quién? ¿Qué dice la Biblia? Honra al que honra merece. Denle una ofrenda de palmas fuerte al Señor. En el antiguo pacto, si tú no diezmabas, había maldición, efectivamente. Pero en el tiempo de la gracia se llama honra. Y lo haces si amas al Señor, si honras al Señor. ¿Qué significa la palabra honra? ¿Qué significa la palabra honra? La palabra honra, amado hermano, es establecer. Busquemos en el diccionario, tal vez búscame en el RAE, si fueran tan amables, lo que significa honra, si alguien lo tiene. Ya lo leímos al inicio, pero quiero leerlo nuevamente, según el diccionario. Aquí está, hija, dale. Demostración de aprecio que se hace a alguien por su virtud y mérito, pudor, honestidad, recato. Quiere decir que ofrendar y diezmar delante de Dios es un reconocimiento de honra al Señor. Es decir, tú no tienes que diezmar por miedo. No. Y eso le enseñan a mucha iglesia allá afuera. Si tú no diezmas, mira lo que dice Malaquías. Lo único que se les olvidó explicarles, que esa dispensación ya caducó. Mire, maldición por incumplir en el nuevo pacto es gracia que inspira a honrar a Dios. En el antiguo pacto era un tributo nacional. Hoy en el nuevo pacto es una adoración espiritual. Por eso me importaba y me interesaba tanto traer esto hoy, hermano, para poder tener el entendimiento. Y con esto quiero cerrar. Proverbios 3:9 dice: note la diferencia. Nota la diferencia, Nidia. ¿Cómo arranca la frase en Proverbios? Honra al Señor tu Dios. Es decir, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, no lo tenemos que hacer por miedo, por temor. Si no le cumplo a Dios, de plano que el Señor ya no me va a bendecir, no, Dios te ama, te sostiene, te mantiene, te sustenta como hasta el día de hoy. Pero la Biblia no dice cobra los diezmos, pide los diezmos. Usted no va a encontrar un versículo que diga de esa manera. Cuando la Biblia habla de honrar a Dios o de darle a Dios, siempre antecede la palabra honra. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Honra. No te está diciendo dale como tributo. Yo no sé a cuántos realmente nos importa mucho agradar el corazón de Dios. Hoy estoy cambiando muchas veces el pensamiento que te han instalado durante mucho tiempo. Es honra. Igual Dios te va a bendecir, porque tanto amó Dios que dio. ¿Qué pasó, hija? Usted había pedido una cita, primera de Corintios 10:11, en la versión NTV dice: esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Ves? Quiere decir que aquello es historia que nos queda como ejemplo. Cuando el Levítico estaba establecido de que el que no cumplía, a ese sí se le iba feo, hermano, pero era el sistema de gobierno. Ahora tú y yo estamos en la gracia. Tú decides
si quieres honrar el nombre de Dios. Es decir, y quiero dejar esto instalado, y esto hay que enseñarlo en esa línea, discipuladores: el diezmo es voluntario, la ofrenda es voluntaria, la primicia es voluntaria. Que nunca ningún ministro, bueno, un verdadero ministro nunca te va a exigir diezmos, nunca. Cuando alguien se acerque y te diga: mira, ya tenemos, mamita, ya tenemos 3 mesecitos de que no traes diezmos, tú en ese momento te pones en pie y te vas, porque el que está delante de ti es un mercader, no un ministro del Dios Altísimo. Hoy quiero liberar, si el Señor así lo muestra, a personas que han estado amarradas con ese sentimiento de no le he podido cumplir a Dios. A veces hay hermanos que vienen con pena y me dicen: pastor, perdóneme, solo 10 quetzales pude diezmar. Papito lindo, eso es con Dios. Aquí conmigo no. Ciertamente en la tierra hombres mortales lo reciben, o sea que sí hay hombres mortales que lo reciben. Eso no fue abrogado, Jesús vino a cumplir. Lo único que te tengo que explicar, hijo, es que eso no es tu obligación, ese es tu corazón. Hay hermanos que nada más les depositan y inmediatamente: pastor, aquí está para honrar a mi Señor. Ese es su corazón. Pues, gloria a Dios, digo, está honrando el nombre de Dios. Hay otros nombres que nunca aparecen en los controles. Igual se les bendice, igual se les ama, igual se les atiende. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya pagó ese precio, a precio de sangre. Entonces hoy quiero raer esa enseñanza falsa de que no diezmar produce maldición, porque toda acta de decretos, y ahí está incluido y no es solo Malaquías. Hay un montón de actas y decretos que eso tendríamos que estudiarlo al pie de la letra. Que la muerte del Cristo de la gloria en la cruz del Calvario cambió completamente. Entonces, iglesia, en el nombre de Jesús, el diezmo en la dispensación de la gracia, que ahí es donde hay que entenderlo. Porque aquellos que andan tirando tuna y maldiciendo y procurando traer dinero a las arcas, eso es cobranza. Los diezmos no se mandan a traer con motorista a la casa. Bueno, para pandemia lo hicimos porque nadie más podía, pues, y ahí andaba el hermano Efra. ¿Dónde estás, Efra? Allá atrás, hermano Efra, nos andabas. Pero eso fue para pandemia. Pero ya fuera de pandemia, amado hermano, o que te manden a pedir la ofrenda que ofreciste para el canal. Ay, ya lo dije, ¿verdad? Eso es bajeza. Y hay que cuidarse, porque en esta dispensación de tiempo, los falsos y los mercaderes de la fe, tú vas a diferenciar un ministro del Espíritu a un pseudoministro. ¿Por cuánto te quiere desvalijar? Perdóneme el chapinismo. ¿Por cuánto dinero te quiere sacar? Y muchas veces lo que llora sangre lo hacen con palabra de maldición. Dice el Señor que si no traes el diezmo para el mediodía, te prepares porque viene un trato de parte de Él para vos. Y sale la gente corriendo, amado hermano. Eso es manipulación. Ahí es donde tú empiezas a diferenciar la iglesia de Cristo Jesús de aquella iglesia que se levanta con el nombre de Cristo, pero no tiene el fundamento establecido conforme al escrito está. Entonces el entendimiento cambia. En el antiguo pacto sí ahí sí nos iban a fusilar por incumplimientos, pero en la gracia hay alguien aquí que honra el nombre de Dios. El único que de alguna manera puedes censurar en tu corazón el hacerlo o no hacerlo es el Espíritu Santo, cuando habla directamente a tu oído. Y cuando el Espíritu Santo te dice: tenés que diezmar, usted sabrá quién está ahí, tenés que diezmar. Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Pastor no tiene función de cobrador. Pastor no es cobrador.
Y el Espíritu Santo que te forma te dice: no te olvides de cumplir los mandamientos. Y tú te vas a acordar: honra al Señor tu Dios. Cada vez que tú escuchas un mensaje de parte de Dios donde Él requiere algo de su pueblo, es por honra, no por obligación. Nosotros no vivimos en la dispensación de Levítico. Esta casa vive en la dispensación de la gracia, y en ese entendido y basado en el escrito está. Eso ya es decisión tuya. Hoy este pastor te libera en el nombre de Jesús. Y tú que estás allá en casa, examina bien que realmente lo que estén buscando es tu edificación espiritual y no tu bolsillo. Así que si alguien en algún momento se sintió dañado en esa línea, si alguien en algún momento de parte de algún ministro recibió esa palabra dura y lo dejó atrapado en ella, hoy en el nombre del Señor Jesús vengo a ministrar palabra de liberación sobre tu vida. Y cada vez que tú te presentes a este altar, que sea por honrar el nombre de Dios. Y quiero ser claro, no te estoy diciendo que así es como se honra a Dios. Esa es una de las muchas formas. Es uno de los muchos. ¿Cuál podría ser la palabra? Esa es una de las muchas áreas que vamos a tener que cambiar internamente, cada uno en su corazón, honrando al Señor. Por ejemplo, ¿cómo honras a Dios? Hijo, obedece a tu padre y a tu madre. Cada vez que faltas en obediencia a tu padre y a tu madre, al que estás deshonrando es primeramente a Dios y segundamente a ellos. Esposa, sujétate a tu esposo. Eso es honrar a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos da a nosotros la línea de la ordenanza. Mujer, sujeta a tu marido. ¿Por qué? Porque eso honra al Señor. Tenemos que entender que no estamos en una iglesia nada más como oyentes, sino aquellos que son transformados. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. por el oír la palabra de Dios. Así que quiero pedirte que te pongas en pie en el nombre del Señor Jesús. Y quiero dejar abierto el